Menudo hit filosófico tenemos en pantalla ahora mismo, ¿verdad? Pienso, luego existo. Decidme que no habéis escuchado nunca esta frase o esta misma frase parafraseada de un montón de maneras distintas. Su autor, René Descartes, el filósofo en el que nos vamos a adentrar, padre de la filosofía moderna, padre del racionalismo y que nos va a ocupar las siguientes sesiones en vídeo de esta lista de reproducción donde intentaremos aclarar la parte teórica que entra en la selectividad en Andalucía. Esa parte teórica que entra en la selectividad de Andalucía hay que dividirla en dos bloques, ¿vale? Vamos a ver el autor en dos grandes bloques. ¿Cuáles son esos dos bloques? Pues vamos a ver, por un lado, la segunda parte del discurso del método, donde lo que vamos a hablar es del método general para la ciencia. En un momentito vais a entender en qué consiste esto, porque de hecho de eso va este vídeo, ¿vale? Del método general para la ciencia. Y una vez que acabemos, ya en las siguientes presentaciones, la partiremos probablemente en 3 presentaciones, una por cada una de las sustancias, ¿vale? Vamos a ver la aplicación de ese método que vamos a hablar ahora, del que vamos a hablar en este vídeo, en la aplicación de ese método a la filosofía, para extraer lo que serían las primeras evidencias de la razón. Eso va a dar lugar a lo que es la metafísica cartesiana, también llamada la metafísica de las 3 sustancias. Pero vamos paso a paso, porque ya os digo, las partes están relacionadas entre sí. En la segunda va a concebir un método y en la cuarta parte del discurso del método lo que va a hacer es aplicar ese método general para la ciencia, ese método general para todos los saberes, pues lo va a aplicar a un saber concreto que es el saber filosófico. ¿Vale? Empezamos, como os he dicho en este vídeo, con la segunda parte del discurso del método que vais a ver que es muy sencillita de entender. Nada mejor que centrarnos primero en el contexto, ¿vale? Y podríamos pararnos en el contexto filosófico o en el contexto histórico, pero si algo impacta a la filosofía cartesiana o es motivo de que Descartes haga la filosofía que hizo, fue su contexto cultural. Y dentro del contexto cultural, un hecho en concreto, que es el que vamos a destacar aquí, que es la revolución científica que se da entre los siglos XVI y XVIII y cuyos artífices tenéis aquí abajo. Estos 4 grandes nombres, ¿no? Copérnico, Galileo, Kepler y Newton, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurrió durante estos siglos? ¿Qué ocurrió en la ciencia? Bueno, pues básicamente lo que cayó fue el canon de la ciencia aristotélica, de la ciencia griega, que durante toda, esa parte final de la Edad Antigua y durante toda la Edad Media se había tenido, digamos, como el canon de certeza científica, ¿vale? Básicamente la idea del teocentrismo, del geocentrismo, ¿vale? Es decir, la Tierra está en el centro del universo, aunque sí que es verdad que el teocentrismo también se dio durante la Edad Media, ¿no? Dios es el centro de toda la reflexión y de hecho lo que va a caer con la revolución científica es en gran parte ese modelo teocéntrico, porque la idea era, bueno, pues la Tierra está en el centro inmóvil, somos el centro de la creación y la Tierra es el centro del universo y el ser humano es el centro de la creación de la Tierra, ¿no? Por lo tanto, esa idea de que somos el centro del universo y todo orbita a nuestro alrededor en órbitas circulares, uniformes, perfectas, bueno, pues se va a venir abajo, ¿no? Copérnico lo pone en duda con su modelo heliocéntrico y gracias al telescopio de Galileo, bueno, pues constatamos que eso es cierto. Kepler, por otro lado, nos dice que las órbitas de circulares nada, sino que son elípticas. Y luego ya Newton con la fuerza de la gravedad, bueno, Galileo también con la mecánica, surge aquí el tema de la mecánica terrestre. Y ahora toda la parte de la física, todo lo que se venía explicando desde la física aristotélica, desde la astronomía aristotélica, todo se vino abajo. Esto obviamente pues causó un impacto muy potente desde el punto de vista de, claro, si la ciencia, que es aquello que tenemos como verdadero, cae, surge de nuevo el planteamiento sobre el acceso a la verdad, si es posible o no es posible. Si lo recordáis de temas anteriores, fue aquello que discutieron ya Sócrates y los sofistas. Sócrates y su discípulo Platón, como hemos visto durante el curso, eran defensores de que la verdad existe y el ser humano tiene la capacidad de llegar a ella. Descartes, de hecho, va a ser parte también de ese grupo. Y veíamos también como los sofistas pues no eran escépticos y relativistas, ¿no? Pero ahora, claro, esa cuestión surge con mucha fuerza porque el ser humano pues se ha tirado, pues imaginaos, estamos hablando de ciencia aristotélica, Aristóteles, siglo IV a.C., y todo esto cae en torno a los siglos XVI, XVIII. Estamos hablando de 20, 21 siglos sosteniendo como verdaderas y como científicas ideas que no lo eran. Esto es lo que va a hacer que surja la necesidad de crear un método científico y ahí es donde vamos a encontrar una de las obsesiones
intelectuales de Descartes, cuyo texto que entra en selectividad precisamente es el discurso del método, ¿vale? Es decir, la necesidad de actuar metódicamente. Fijaos que método procede de un término griego que significaba camino, porque el método no es otra cosa que el camino, los pasos que hay que dar para hacer las cosas bien y no equivocarnos, ¿vale? Entonces, claro, lo que va a surgir en Descartes es la necesidad de crear un método científico que nos cure de ese error, de esa posibilidad de volver a caer, porque esto no es cuestión de que hagamos una bola con todo lo que estaba mal y la tiremos a la papelera y nos olvidemos y bueno, y empecemos desde cero a descubrir nuevas cosas. El problema que se plantea es más profundo. Si nos hemos equivocado antes, ¿qué nos garantiza que no nos volvamos a equivocar? Es decir, esto tiene que hacer que la comunidad científica se pare a pensar en esto profundamente y que intentemos evitar a toda costa el mismo error y no empezar a construir una ciencia que dentro de 20 siglos, de nuevo, se nos pueda venir abajo, porque ya nos hemos dado cuenta de la hecatombe que eso supone, ¿vale? Por eso la obsesión de Descartes va a ser esta. Y este es precisamente su objetivo, ¿no? Establecer un método infalible para una ciencia certera, universal y duradera. Lo que quiere conseguir Descartes no es otra cosa que lo que quiere conseguir cualquier científico, que es certeza. Y estamos hablando mucho de ciencia. Yo siempre digo lo mismo en clase. Descartes nos tiene que sonar desde antes, o sea, de antes de haberlo visto aquí en filosofía. Porque aquello del eje de coordenadas cartesiano, aquello de la X y la Y, de colocar puntos en el espacio, esa teoría matemática se la debemos también a Descartes, porque Descartes, además de filósofo, fue matemático, ¿vale? Y científico en general. Hizo estudios sobre geología, ¿vale? Hizo estudios sobre cuestiones físicas, ¿vale? El mecanicismo es una de las cosas que él va a concebir como doctrina física y por lo tanto fue un tío interesado. La filosofía para él le podía dar un área de conocimientos, ¿no? Una vez que él, de hecho, le satisfizo lo que ya la filosofía le había dado, Descartes se fue, digamos, a otros terrenos a investigar, porque a él lo que le interesaba era el saber, y él concebía el saber como un todo, ¿vale? Entonces, claro, él lo que quería era, sea como sea, asentar cuáles son las bases de la verdad, partir de conocimientos que sean certeros y que no vuelvan a caer en el error como ya nos ha pasado. Esa certeza, Descartes las va a ubicar en el término, en un concepto que es el de evidencia. Nos dirá Descartes que es necesario que toda teoría científica y toda investigación parta de algo que es evidente. ¿Qué es evidente? Bueno, lo evidente es lo indudable, lo que de manera indudable es verdadero. Él definirá la evidencia como lo claro y distinto, aquello que de manera clara y podemos distinguir de lo demás como la verdad sobre la que se pueden asentar, digamos, otras verdades, ¿vale? Si no partimos de una primera verdad, ¿cómo podríamos estar seguros de nada? ¿No? En el conocimiento tiene que haber algo de lo que yo parta, algo que me pueda dar la fiabilidad, la certeza, como decíamos antes, de estar seguro que a partir de ahí todo el conocimiento que yo edifique, que yo construya, pues tiene un pilar sólido, ¿no? Ese pilar, como veremos, pues será las evidencias que obtenemos o que tenemos, ¿no? Ya en la razón, como veremos en breve. Ahora bien, ¿cómo obtener un método así? Que se base en evidencias y que nos permita proceder de manera que no nos equivoquemos. ¿Cómo podemos encontrar un conocimiento fiable si el conocimiento científico que se supone que era lo más fiable nos ha fallado? ¿Dónde buscarnos? ¿De qué podemos fiarnos? Pues bien, la solución que dará Descartes a este problema es la siguiente. Si nos fijamos, ha caído la ciencia aristotélica, sí, toda su física, un montón de ideas preconcebidas que teníamos por ciertas, pero si nos fijamos bien, no toda la ciencia ha caído. Hay una ciencia, las llamadas ciencias formales, es decir, aquellas que no son empíricas, aquellas que no dependen de la experiencia, esas son las ciencias formales, que no son otras que la lógica y la matemática, que no han caído. De hecho, había, digamos, teorías matemáticas anteriores incluso a las teorías aristotélicas, como pueden ser el teorema de Tales o el propio teorema de Pitágoras, que eran anteriores, 300 años anteriores a Aristóteles, y seguían vigentes, pero no solo seguían vigentes en el siglo XVI, XVII y XVIII, siguen vigentes en el siglo XXI y nada nos hace pensar que el teorema de Pitágoras vaya a estar equivocado, ¿no? Es decir, las verdades que nos dan la lógica y la matemática son perfectas, dirán, ¿no? Descartes nos proporcionan un conocimiento exacto, un conocimiento que es verdadero y universal, porque se cumple, porque es verdad siempre y porque se cumple siempre, ¿vale? Y lo que le caracteriza precisamente
a estos saberes son ser saberes puramente racionales y deductivos, es decir, saberes puramente racionales. El método, por lo tanto, científico que estamos buscando debería tener una clara inspiración matemática o incluso lógico-matemática, si queremos expresarlo así, ¿vale? Es así como va a nacer el racionalismo, ¿vale? Es decir, hemos encontrado un modelo de verdad, donde en aquellas ciencias que se basan solo en la pura razón. Así, todo conocimiento que se pretenda verdadero debe proceder de la pura razón. Esto es lo que va a sostener el racionalismo, que es la teoría científica que va a surgir del pensamiento cartesiano, ¿no? El movimiento filosófico que luego va a tener otros autores, como puedan ser Leibniz o Spinoza, ¿vale? Pero cuyo padre fue Descartes, ¿vale? Y que sostenía, como digo, esta idea, ¿no? El racionalismo lo que va a sostener es que el conocimiento que se pretenda verdadero, que queramos tener como verdadero y como base del resto del conocimiento, debe proceder solo y exclusivamente de la pura razón, ¿vale? Todo conocimiento que provenga de los sentidos, de la propia realidad empírica, siempre va a ser dudoso. Sin embargo, el conocimiento puramente racional, como ya nos lo ha demostrado la lógica y la matemática, es perfecto. Y por lo tanto, es el conocimiento que nos puede dar, como decíamos antes, certeza y evidencia de verdad. Y así, el método cartesiano lo que hará será emular, ¿vale?, el procedimiento lógico-matemático. Hago aquí una paradita, ¿vale? Cuidado cuando este tipo de expresiones, que luego me lo encuentro muchas veces en los exámenes y los comentarios de texto, ¿no? Descartes creó el método cartesiano. Bueno, el método cartesiano es la manera en la que hacemos referencia al método que creó Descartes. El propio Descartes no se refiere a él como el método cartesiano, no le puso su propio nombre, ¿vale? Entonces lo digo para que lo utilicéis con propiedad cuando habléis, ¿vale? Lo que creó Descartes en este caso fue un método general para la ciencia, ¿vale? Si nosotros vamos a hacer alusión al método Descartes, no que digamos que Descartes creó el método cartesiano, ahora, si nosotros vamos a aludir al método cartesiano sí podemos hacerlo, pero no decir, como os digo, Descartes creó el método cartesiano, ¿vale? Ese método lo que hará será emular o imitar el proceder lógico-matemático, porque eso es lo que tienen de perfecto la lógica y la matemática, su procedimiento. Siempre que se procede bien en la lógica y la matemática se obtienen verdades que son indudables, verdades puramente racionales, pero también es verdad que Descartes señalaba algunos defectos, ¿no? En la lógica, que en el fondo me sirve para expresar cosas que ya sabemos, porque la lógica me habla de la lógica humana, de la lógica de la razón, y la lógica es la que aplicamos nosotros en el día a día. Sí, es verdad que me sirve sistematizarla y es verdad que me sirve para hacer cálculos, pero en el fondo no extiende mi conocimiento, me dice cosas que ya sé. La matemática, pues la geometría puede ser extremadamente confusa, mientras que el álgebra puede ser extremadamente complejo por la cantidad de reglas que tiene. Entonces, bueno, pues nuestro método tendría que coger lo mejor, como hemos dicho, que es su proceder deductivo y racional, pero evitar lo peor, evitar esos defectos, ¿vale? Por lo tanto, en vez de ser un arte confuso que no extiende a mi conocimiento, pues debe ser un método que me permita extender mi conocimiento, no puede ser tan abstracto que no sepa cuál es su utilidad y no puede tener tantas reglas que sea confuso. Y de hecho, de ahí vamos a partir, ¿no? Porque su método no tiene nada de confuso, no tiene nada de confusión en el número de reglas, ¿no? Solo son 4 reglitas que, mientras mantengamos su observancia, dice Descartes, y las sigamos a rajatabla, no procuraremos no caer, ¿vale? La primera de esas reglas la tenéis ya aquí. La primera de esas reglas es la de la evidencia. Lo veníamos diciendo desde antes. Debemos partir siempre de un conocimiento que sea verdadero, ¿vale? Y verdadero es lo evidente. Lo evidente es, a su vez, lo claro y distinto. Es decir, esa idea de la razón que de manera clara y con distinción del resto de ideas se me muestra, se me ilumina, digamos, como verdadera, ¿vale? Una idea evidente, dirá Descartes, es una idea absolutamente indudable y por ello absolutamente fiable, ¿vale? Que es lo que estamos buscando. Los dos siguientes pasos del método son el análisis y la síntesis, que si queréis los vemos en conjunto porque son más fáciles de entender. ¿En qué consiste el análisis? El análisis consiste en descomponer el problema en sus partes más simples, ¿vale? Dividirlo para llegar a los elementos más básicos. ¿Cuáles son los elementos más básicos? Precisamente, pues las ideas que se nos muestren como claras y distintas, ¿vale? La síntesis y el análisis es la descomposición del problema en sus partes más simples. La síntesis será la recomposición del problema en su complejidad, pero ahora ya entendiendo precisamente esa complejidad, cómo funciona, a partir de haber visto cómo funciona cada parte por separado, ¿vale? Claro, es el momento, como digo yo, el análisis, desmontamos la moto para ver para qué sirve cada pieza y cómo se conecta cada pieza,
Pero al final lo que me interesa es volver a montar la moto y que la moto siga funcionando, ¿no? Y que yo ahora entienda mejor su funcionamiento gracias a que he hecho esa descomposición. Últimamente me gusta utilizar el ejemplo de la ingeniería inversa, ¿no? Es decir, de repente una empresa de por ahí saca un ordenador súper potente, ¿no? Una empresa japonesa saca un ordenador súper potente y ¿qué hacen nuestros ingenieros aquí en España? Pues adquieren ordenadores, esos ordenadores, ejemplos de esos ordenadores, muestras de esos ordenadores, los desarman para ver cómo lo han montado, cómo han hecho, ¿no? Cómo han puesto esos procesadores, cómo lo han puesto para que funcione. Es decir, hacen esa descomposición, ese análisis, para ver cómo funciona después el conjunto, de manera que obviamente a partir de ahí sacan un conocimiento que luego pueden aplicar a sus propias creaciones, ¿vale? Pues eso es lo que hacemos en el análisis. Descomponemos, comprendemos cada parte por separado y luego ya montamos cada parte en el conjunto sabiendo cómo funciona el todo. Y el último paso es muy fácil de entender porque es la enumeración. Yo siempre digo que este paso da muestra de la obsesión que tenía Descartes por no caer en el error, ¿no? La enumeración no es otra cosa que comprobar todos los pasos anteriores para asegurarnos de no volvernos a equivocar, ¿vale? Es decir, mira que lo hayas hecho todo bien, que la evidencia de la que partiste efectivamente era la evidencia de la que tenías que partir, observa que en el análisis no te dejaste en afuera, ni que tampoco lo has hecho en la síntesis, ¿vale? Simplemente es la comprobación de los pasos anteriores. Aquí tengo, bueno, porque está en mi presentación original, lo que sería ver en texto las distintas reglas, ¿no? Tal y como Descartes las expone en la segunda parte del discurso del método, pero aquí, por ir un poco más rapidito, nos lo vamos a saltar. Este método que acabamos de describir combina realmente dos, digamos, formas racionales de proceder, porque combina la intuición con la deducción. ¿Vale? Si os fijáis, en el primer paso no es deductivo, debe ser intuitivo, porque si lo evidente es lo que salta a la vista, digamos, lo que de manera clara y distinta entiendo como verdadero, es aquello, es decir, la evidencia por definición no puede ser demostrada, porque lo evidente es lo que no necesita demostración para ser cierto, ¿vale? Por lo tanto, a la evidencia llegamos por intuición, nos dirá Descartes. Una vez que tengamos esa primera evidencia, ahí sí, a partir de ahí, deducimos. Realmente Descartes, con su idea de la evidencia, retoma ese concepto griego del axioma, ¿no? Ese primer principio indemostrable, ¿no? Todo lo que yo sostengo como verdadero tiene que tener una base anterior que me permita decir que eso es verdadero. Pero esa base anterior, a su vez, si es verdadera, tiene que tener una base anterior que la haga verdadera. Y así constantemente, ¿no? Es decir, la verdad, lo que es verdadero se tiene que asentar sobre algo que pruebe realmente que es verdadero o que pueda sostener su veracidad. Pero claro, esa cadena no puede ser infinita hacia atrás. Yo tengo que retroceder hacia ese primer principio, que es el axioma, ¿no? Cuya verdad es evidente. El axioma no podías no podías demostrarlo más que por sí mismo, ¿no? Es el fin de la cadena y a partir del axioma sí puedo demostrar verdades segundas, terceras y cuartas. Bueno, pues eso, que era el axioma para los griegos, es la evidencia realmente para Descartes, ¿vale? Y a partir de esa evidencia sí que podemos deducir, podemos hacer el análisis y la síntesis, como hemos dicho, ¿no? Lo que nos dirá Descartes, él se apresura a decir rápido que se dio cuenta de que al aplicar este método podía entender, por ejemplo, las largas cadenas, ¿no?, que los geómetros usan para sus demostraciones, y entonces se le ocurrió pensar que quizás todo el conocimiento humano tiene una raíz, que es el ser conocimientos racionales, ¿no? Todo lo que conoce el ser humano lo conoce por medio de la razón. Por lo tanto, no puede haber ideas tan separadas, ¿no?, unas de otras, que no puedan ser realmente descubiertas y realmente comprobadas por este método. Es decir, lo que dirá Descartes finalmente es que este método tiene una validez universal, es decir, que vale para todo tipo de conocimiento, para toda ciencia, ¿vale? Para toda investigación. Ahora bien, como el método de Descartes prescribe, ¿no?, como estamos viendo, que hay que partir de conocimientos evidentes, Descartes nos dirá que dónde podríamos buscar esas primeras evidencias de la razón, dónde podríamos encontrar esos pilares. Y Descartes ahí va a querer que es donde tiene su papel la filosofía, ¿no? Porque todas las ciencias, digamos, dan por hecho algo, parten, yo qué sé, la física indaga sobre la realidad, sobre el funcionamiento de la realidad, pero no se cuestiona el ser mismo de la realidad, ¿no? Digamos que la filosofía da ese paso en el que pierde el suelo bajo sus pies, ¿no? No da nada por hecho, se lo plantea todo, se lo pregunta todo y por lo tanto no da nada por cierto. Por lo tanto es el saber perfecto para indagar, ¿no?, esas primeras evidencias de la razón.
Lo que pasa es que, claro, Descartes decía que también que él era muy jovencito, que cuando descubre el método solo tiene 23 años, que la tarea de aplicarlo a la filosofía se le va a hacer muy cuesta arriba y que mejor va a intentar aplicarlo a otras ciencias para ver qué funciona y ya cuando tuviese una madurez superior, de la que se tiene a los 23 años, lo aplicaría a la filosofía. Pero podemos entender, por lo tanto, esa aplicación a la filosofía de la que va a salir su metafísica y que será objeto de los siguientes vídeos que hagamos, ¿vale? Bueno, pues es la raíz, ¿no? Son las raíces de ese árbol de la ciencia, ¿no? Cuyo tronco sería la física y cuyas ramas serían el resto de saberes, la moral, la mecánica, la medicina y cuya savia, digamos, ¿no? Cuya sangre interna, ¿no? Sería las matemáticas, ¿no? Las matemáticas son esa savia imprescindible para darle vida al árbol. Y se entiende también con esta metáfora del árbol, ¿no? La filosofía o el saber, o la ciencia, si lo queremos, como un gran árbol, pues esa idea de que todo está conectado y de que todo saber está conectado por el hecho de ser un saber que procede de la razón humana. Y que por lo tanto el saber es uno, por mucho que nosotros el ser humano lo compartimentemos, ¿no? Lo compartimentemos, perdón, en distintos saberes, en distintas ciencias, en el fondo el saber es uno, ¿no? La búsqueda de la verdad es la que es y los saberes están conectados entre sí, ¿no? Hay vasos comunicantes, ¿no? Se puede decir, ¿no? Entre un saber y otro, y que la división es mucho más artificial de la que creemos, ¿vale? Ya os digo, nos quedamos a las puertas de lo que sería la aplicación de este método de la filosofía, que es justamente lo que vamos a ver en vídeos posteriores, ¿vale? Para ver la cuarta parte del discurso del método, ¿vale? La segunda parte del discurso del método sería esta: la creación, cómo concibe el método, de dónde viene, cuáles son sus pasos, su validez universal, ¿vale? Y con esto, bueno, pues dejamos a este autor hasta el siguiente vídeo. Bye bye.